Bienvenidos a todos y todas a un nuevo vídeo en el canal, y esta vez mezclo ficción con historia al tratar una comparativa entre los sucesos de la Casa del Dragón y los sucesos de la Inglaterra del siglo XII. En este vídeo no habrá ningún tipo de spoiler, o sea, si habéis visto más o menos la mitad de la primera temporada de la Casa del Dragón, vais bien, o sea, no tenéis que ver más para entender el vídeo ni para que os destripe nada. Así que, dicho eso, podéis disfrutar del vídeo y que no tengan ningún miedo de verlo, porque no voy a hacer ningún destripe de lo que pasará en el futuro de la Casa del Dragón. La historia de los Targaryen es una de las más interesantes y emocionantes del mundo de Hielo y Fuego. En los 300 años que los jinetes de dragones dominaron los 7 reinos, hubo diversos episodios que marcaron la historia de Westeros. Entre ellos, la más famosa fue la Danza de Dragones, la Gran Guerra Civil, que enfrentaría a hermanos con hermanas, a primos con primas. Ubicada mucho antes de los sucesos de Juego de Tronos, que todo el mundo conoce, esta historia supuso un antes y un después entre los Targaryen. La historia de tal guerra quedó recogida en la obra Fuego y Sangre, del famoso George R.R. Martin, siendo adaptada por HBO en la aclamada serie La Casa del Dragón. Sin embargo, hoy no me pararé a hablar de tal historia, sino que ahondaré en un suceso que inspiró al autor a la hora de crear a sus personajes, en este caso, la sucesión de Enrique I. Nuestra historia se ubica en la Inglaterra de comienzos del siglo XII. Hacía poco los normandos, dirigidos por Guillermo el Conquistador, habían puesto sus barcos rumbo a Inglaterra, logrando dominar cada uno de sus reinos. El normando logró consolidar su dominio y fundar una monarquía estable que se asentara en el trono de Inglaterra. Amplió los dominios ingleses, abrazó el cristianismo e impulsó el feudalismo en todo su país. A su muerte lo siguió Guillermo II, quien murió en una cacería por una flecha mal lanzada, para nada algo similar a lo que le pasaría a Robert Baratheon. Guillermo el Conquistador tenía otro hijo más, Enrique I el Buen Sabio, llamado así por su exquisita educación, que subió al trono en el año 1100. Antes de ello, había quedado marginado del poder por culpa de sus hermanos. Él mismo estuvo presente en la cacería que mató a su hermano mayor, dándole una oportunidad que él buscaba para conseguir el trono de Inglaterra. Se casó con una princesa escocesa de nombre Matilda, pero aquello no lo frenó a la hora de ser un hombre aficionado a las mujeres, que fue dejando bastardo allí donde pisaba. Sus primeras acciones se dirigieron a Normandía, donde gobernaba su hermano Roberto. Tras una cruenta lucha, logró capturar a su propio hermano y añadir aquellos dominios a los suyos. Luego de su sangriento comienzo de reinado, se rodeó de un exquisito consejo que le permitió llevar a Inglaterra a ser uno de los dominios feudales más potentes del continente europeo. Creó el mejor sistema fiscal de toda Europa, impartió justicia con buena mano, contentó a la nobleza y unió a Inglaterra con Normandía con un inteligente matrimonio. Dio, por tanto, 30 años de paz a Inglaterra. Sin embargo, y como le ocurriría a Viserys, los problemas familiares hirieron de muerte al trono. En la historia de Fuego y Sangre, o de la Casa del Dragón, se nos narra que Viserys fue coronado como un rey tras un consejo que descartó a su prima. Gobernó de forma pacífica durante años, hasta que los problemas surgieron por culpa de su sucesión. Con su primera esposa había tenido tan solo una hija, Rhaenyra. Sin embargo, la falta de un niño varón lo enemistó con Daemon, su propio hermano, quien tenía la aspiración de ser el heredero al trono de hierro. Si bien los hechos más tardíos convertirían a tío y sobrina en más que aliados, en un primer momento fueron enemigos declarados cuyo objetivo era el de heredar el puesto de Viserys. Volviendo a Inglaterra, Enrique llegaba a su último año de vida y tan solo tenía una hija legítima, Matilda, casada con un plantagenet. Su único hijo varón, Guillermo, se ahogó en el desastre de Barco Blanco. La semilla del rey había sido poderosa, como lo demuestran los numerosos bastardos que tuvo con las mujeres con las que yació. Sin embargo, y a ojo de los varones ingleses, necesitaba a un heredero varón que lo pudiera suceder, pues como ocurría en Poniente, a nadie aceptaría a una reina sentada en el trono. Igual que Viserys amaba por encima de todo a su hija Rhaenyra, Enrique sentía gran devoción por Matilda. Sus esfuerzos por tener un hijo varón fueron inútiles, y volcó todo su amor por su única semilla que era legítima, por lo que no dudó en escribir en su testimonio que era ella la que debía sentarse en el trono inglés. Obligó a todos los nobles a que jurasen lealtad a Matilda, y murió en su lecho pensando que su hija se sentaría pacíficamente en el trono. Sin embargo, no fue así. Nada más se conoció en Inglaterra la muerte del rey, su sobrino, Esteban de Blois, hijo de su hermana, cabalgó hasta Londres, llegando antes que la heredera, para reclamar el trono inglés para sí mismo, argumentando que él era el único que podía gobernar con justicia. En la historia de los 7 reinos, Rhaenyra y Daemon acaban casándose, y la guerra que estalla cuando muere el rey Viserys enfrenta a la propia Rhaenyra con sus hijos contra los hijos de la segunda esposa del rey, la reina Alicent. Si bien en Poniente el conflicto se dio entre la hermana y el hermanastro, en Inglaterra estalló entre prima y prima, con multitud de similitudes.
En ambos casos ambas mujeres eran hijas del rey y habían sido juradas como la legítima heredera. Y en ambos casos ambas habían sido depuestas por otro hombre de la casa real que aseguraba ser el verdadero rey legítimo. En lo que sí que coincidieron ambas historias es que el problema de la sucesión acabó dando pie a una guerra civil que destrozó ambos reinos. En Poniente a la guerra se le conoció como la danza de dragones, mientras que en Inglaterra este momento fue nombrado como la anarquía. Si bien tal guerra civil, si es de vuestro interés la trataré en otro vídeo, con tal de no incluir a un spoiler de la Casa del Dragón, la historia que la precedió fue muy parecida en ambos casos. En ambos, tanto nobles como varones se vieron reacios a aceptar a una reina en vez de a un rey. La falta de tradición de mujeres en el trono cerraba las mentes de los hombres en torno a la idea de ver a una mujer gobernando. Otros simplemente creían que su deber era parir fuertes hijos que pudieran gobernar por ellas mismas. El propio sexismo de la época impedía concebir a una mujer como un ser que por sí misma pudiera ejercer el buen gobierno, y si lo hacía era por influencia de su marido. Sea como fuera, ni Matilda ni Rhaenyra pudieron gobernar de forma pacífica, viéndose usurpadas por sus propios familiares que no permitieron que una mujer acabara sentándose en el trono. Como se ve, la ficción en muchas ocasiones no es más que un reflejo de la realidad, aunque eso sí, no vayáis a pensar que los normandos ingleses también volaban sobre dragones. En cualquier caso, el choque de valores entre la promesa de un juramento y el apego a la tradición dividió completamente a ambos reinos, siendo la causa de dos guerras civiles que marcaron completamente el rumbo tanto de Inglaterra como de Poniente. Espero que os haya gustado esta breve historia. Si queréis saber más sobre lo que sucede después sobre la guerra civil, hacedmelo saber y haré la continuación de este vídeo. Y espero que todos ya habéis aprendido un poquito más, no solo sobre historia, sino sobre cómo se inspira, en este caso, la obra de George R.R. Martin a la hora de crear sus personajes y las tramas que con ellos conllevan. Hasta la próxima.